Olviden por un segundo esa sonrisa perfecta y los músculos de acero que ven en las portadas de las revistas. La realidad de Can Yaman hoy es una imagen desgarradora que pocos se atreven a contar. Acercándose ya al umbral de los 40, lo que se esconde realmente tras los muros de su lujosa vida en Italia no es felicidad, sino una soledad absoluta y un silencio que asusta. Lejos del glamour, nuestro querido príncipe turco enfrenta en secreto dolores físicos crónicos y las cicatrices de un corazón que ha sido herido demasiadas veces. ¿Cómo es posible que el hombre más deseado del mundo, viva una existencia tan triste y aislada en este momento de su vida? Prepárense, porque hoy vamos a revelar la cruda verdad sobre el sufrimiento oculto de Can. Es fundamental comenzar esta historia corrigiendo un error que se ha repetido incansablemente en los medios de comunicación y que distorsiona la verdadera raíz de la personalidad de Can. Su padre, Güven Yaman, no era un chef como muchos creen erróneamente debido a rumores de Internet, sino un respetado y exitoso empresario de la construcción. Un hombre de negocios severo y pragmático que enseñó a Can el valor del dinero y la disciplina férrea desde muy pequeño, pero cuya presencia se vio marcada por la distancia emocional. La vida familiar de Can se fracturó drásticamente cuando sus padres decidieron divorciarse cuando él apenas tenía 5 años. Un evento traumático que sembró la primera semilla de soledad en el corazón del niño. Ese pequeño de ojos tristes tuvo que aprender a navegar entre dos casas, sintiendo desde muy tierna edad ese vacío de no tener un hogar unificado, una carencia afectiva que, según los psicólogos, suele perseguir a los adultos durante toda su vida. Ante la ausencia de una estructura familiar convencional, surgieron las verdaderas heroínas de su vida, sus 2 abuelas. Fueron estas matriarcas quienes tomaron las riendas de su crianza con una dedicación absoluta, convirtiéndose en las madres principales de Can y llenando los huecos que el divorcio había dejado. Can creció bajo el ala protectora de estas mujeres sabias y tradicionales, aprendiendo a valorar a la figura femenina no solo por su belleza, sino por su fortaleza, su capacidad de sacrificio y su ternura infinita. Ellas le inculcaron una educación exquisita, basada en el respeto profundo por los mayores y en esos valores antiguos de caballerosidad que hoy tanto enamoran a sus seguidoras, de todas las edades. Esta crianza rodeada de amor maternal es la razón por la que Can siempre se muestra tan cariñoso y respetuoso con las mujeres mayores. En cada una de ellas, él ve el reflejo de las abuelas que lo salvaron de la tristeza infantil. Pero Can Yaman no es solo un hombre sensible moldeado por mujeres. Es ante todo un prodigio intelectual con una cabeza muy bien amueblada, que asombra a cualquiera que hable con él más de 5 minutos. Su paso por el prestigioso Liceo Italiano de Estambul no fue el de un alumno promedio que solo buscaba aprobar. Se graduó con el promedio más alto en la historia de la institución, demostrando una mente brillante y una facilidad pasmosa para los idiomas. Esta etapa fue crucial, pues no solo le dio el dominio perfecto del idioma italiano que hoy le permite vivir en Roma, sino que también le abrió las puertas para un intercambio estudiantil en Ohio, Estados Unidos. Allí, un joven Can tuvo que madurar a la fuerza, lejos de sus abuelas y de su tierra, ampliando su visión del mundo y aprendiendo a sobrevivir por sí mismo en una cultura totalmente diferente. Además de su cerebro privilegiado, Can canalizó toda la energía y la frustración de su soledad en el deporte, convirtiéndose en un atleta polifacético en el club Beşiktaş. Practicó baloncesto, boxeo y atletismo con la misma intensidad obsesiva con la que estudiaba, utilizando el dolor físico del entrenamiento como una válvula de escape para sus tormentos internos. Su camino parecía estar escrito en piedra cuando ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Yeditepe, de donde se graduó con honores en 2012, un logro que llenó de orgullo a su estricto padre. Inmediatamente comenzó a trabajar en la firma de auditoría más famosa del mundo, PricewaterhouseCoopers, PwC, donde escribió artículos sobre derecho fiscal que fueron publicados en periódicos nacionales, proyectándose como un abogado estrella con un futuro millonario asegurado. Sin embargo,
Esa mente inquieta y ese espíritu libre pronto se sintieron asfixiados y muertos en vida por la corrupción, la burocracia y la monotonía del sistema legal corporativo. Khan se dio cuenta con horror de que su alma se estaba marchitando entre expedientes interminables, trajes grises y la frialdad de las oficinas, sintiendo que esa vida perfecta era en realidad una jaula de oro. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada y chocante de su vida: abandonar una carrera prestigiosa y segura para lanzarse al vacío de la actuación, un mundo inestable donde no tenía garantías. Comenzó a tomar clases de actuación simplemente para desestresarse de la presión del bufete de abogados, pero pronto descubrió que frente a la cámara podía ser libre y expresar las emociones que había reprimido durante años. Cuando anunció que dejaba el derecho para ser actor, la reacción de su familia fue devastadora. Su madre, en particular, se opuso rotundamente, temiendo que su hijo estuviera tirando su futuro por la borda por un capricho pasajero. A pesar de la falta de apoyo inicial y del miedo a decepcionar a quienes amaba, Khan siguió su instinto, sin saber que ese camino lo llevaría a la gloria mundial, pero también a una soledad aún más profunda. El inicio de su carrera actoral no fue un camino de rosas ni un ascenso instantáneo como muchos imaginan. Fue una prueba de fuego para su ego y su vanidad. En 2014, cuando consiguió su primer papel secundario en la serie Gönül İşleri, Asuntos del Corazón, el director le dijo algo que habría destrozado a cualquier otro: «Eres demasiado guapo y demasiado musculoso para este papel». Para encarnar a Bedir, un chico pobre y humilde, Khan tuvo que someterse a su primera transformación dolorosa. Se vio obligado a perder casi 7 kilos de masa muscular, que tanto le había costado ganar, y a dejarse un bigote poco favorecedor para afear su rostro perfecto. Fue un ejercicio de humildad brutal, donde tuvo que apagar su propio brillo para servir a la historia, demostrando desde el día 1 que no era un simple modelo, sino un actor dispuesto a sacrificar su imagen por su arte. Su primer sabor real del protagonismo llegó con Inadına Aşk, Amor Obstinado, donde interpretó a Yalu Naras. Aquí, el público comenzó a ver los destellos de ese carisma arrollador, especialmente en su química con la actriz Aselya Topaloğlu. Fue una época más inocente, donde Khan todavía podía sonreír con naturalidad, disfrutando de la novedad de la fama sin sentir aún el peso aplastante de la idolatría masiva. Sin embargo, la verdadera explosión internacional, esa que conquistó los corazones de millones de mujeres en Europa y América Latina, llegó con Dolunay, Luna Llena. Su interpretación de Ferit Aslan, un empresario rico, obsesivo, limpio y extremadamente organizado, resonó profundamente en la audiencia femenina madura. Ferit era el hombre ideal, elegante, poderoso pero vulnerable al amor. Una imagen de perfección que elevó a Khan al estatus de galán internacional, abriéndole las puertas de Italia, el país que más tarde se convertiría en su refugio y su jaula. Pero nada, absolutamente nada, podría haber preparado al mundo, ni al propio Khan, para el fenómeno sísmico que fue Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, en 2018. Para convertirse en Khan Divit, el fotógrafo salvaje y aventurero que todas amamos, Khan Yaman no simplemente fue al gimnasio. Se sometió a una tortura física voluntaria que rozaba lo inhumano. Durante meses entrenó como una bestia, practicando boxeo, crossfit y calistenia durante 4 o 5 horas diarias, combinándolo con una dieta estricta que lo privaba de cualquier placer culinario. Ese cuerpo esculpido como un dios griego, con cada músculo definido y esa melena larga y salvaje, no fue un regalo de la genética, sino el resultado de un sufrimiento silencioso y una disciplina militar. Mientras nosotras suspirábamos por sus abdominales en la pantalla, él vivía con dolores musculares constantes, hambre y un agotamiento que apenas le permitía mantenerse en pie cuando las cámaras se apagaban. Fue en este set donde ocurrió la magia, pero también donde comenzó la tragedia de su corazón.
La química con Demet Özdemir, quien interpretaba a Sanem, fue tan explosiva, tan real y tan palpable que traspasó la pantalla y borró la línea entre la ficción y la realidad. No era solo actuación. Sus miradas transmitían un amor genuino que hizo soñar al mundo entero. Juntos ganaron premios prestigiosos como el Golden Butterfly y él fue nombrado GQ Man of the Year, tocando el cielo con las manos. Sin embargo, detrás de las fotos de las galas y los trofeos dorados, Khan estaba trabajando como una máquina, durmiendo apenas 3 horas al día para cumplir con los rodajes de 17 horas y sus entrenamientos nocturnos. Se convirtió en un producto perfecto para la industria, un objeto de deseo que generaba millones, pero que por dentro empezaba a sentirse vacío, convertido en un esclavo de su propia imagen. Intentó mantener este ritmo frenético con Bay Jan Lush, el hombre equivocado, en 2020, y convirtiéndose en la cara de marcas importantes como Tudors, vendiendo camisas con su torso desnudo. Pero para entonces, la sonrisa de Khan ya no llegaba siempre a sus ojos. Se había convertido en el hombre del momento, el rey de las telenovelas, pero el precio a pagar estaba siendo demasiado alto. Su cuerpo, forzado al límite para mantener esa estética de superhéroe, comenzaba a enviar señales de alarma, y su mente, agobiada por la presión de ser siempre perfecto, empezaba a anhelar una salida. Estaba en la cima del mundo. Sí, pero nunca se había sentido tan solo en la multitud como en esos días de gloria engañosa. Es una ironía cruel y devastadora que el hombre considerado el símbolo sexual más potente de la última década, aquel por el que suspiran millones de mujeres desde Buenos Aires hasta Madrid, sea en realidad un hombre profundamente desafortunado en el amor. Si miramos más allá de las fotos de paparazzi y los titulares sensacionalistas, lo que encontramos no es a un Casanova conquistador que va de flor en flor, sino a un hombre de familia, un Escorpio apasionado y leal que anhela desesperadamente construir un hogar, pero que ha visto cómo ese sueño se le escapa una y otra vez entre los dedos. El capítulo más doloroso, y el que todavía hoy, en 2025, sigue siendo una herida abierta para él y para sus fans, lleva el nombre de Demet Özdemir. Aquello no fue simplemente un romance de set, fue el encuentro de dos almas gemelas que vibraban en la misma frecuencia. La magia que vimos en Erkenci Kuş era real, tan real que asustaba. Se miraban como si el mundo no existiera a su alrededor. Sin embargo, esa historia de amor que parecía destinada a ser eterna, terminó de la forma más triste posible, en silencio y distancia. Nunca sabremos realmente qué pasó. Si fueron los celos, la presión mediática o un malentendido fatal. Pero el hecho de que Khan la bloqueara en redes sociales no fue un acto de odio, sino un grito de dolor. Solo se bloquea a quien se ha amado tanto que ver su rostro duele demasiado. Esa ruptura dejó una cicatriz invisible en Khan, una sombra de melancolía en su mirada que ni siquiera el tiempo ha podido borrar del todo. Luego llegó el torbellino italiano con Diletta Leotta, una relación que brilló con la intensidad de los fuegos artificiales, pero que carecía del calor de un hogar verdadero. Fue un romance de película, con propuestas de matrimonio escritas en el cielo y vacaciones de lujo en Capri, pero para muchas de nosotras, sus seguidoras más observadoras, siempre se sintió como algo apresurado, una huida hacia adelante para intentar olvidar el pasado. Aunque Khan se entregó con la caballerosidad que lo caracteriza, defendiéndola contra viento y marea de los ataques de los haters, la desconexión cultural y la diferencia de valores terminaron por apagar la llama. Diletta amaba el brillo y la exposición constante, mientras que Khan, en el fondo, buscaba refugio y privacidad. Esa ruptura fue otro golpe a su autoestima, confirmándole que la fama era un obstáculo gigante para encontrar un amor sencillo y verdadero. Ha habido otros nombres. Rumores pasajeros como la diseñadora Francesca Chillemi o la modelo Maria Giovanna Adamo. Pero ninguno se ha quedado. Y así llegamos a la realidad actual, a este noviembre de 2025, donde la situación es francamente desoladora. A sus 36 años,
una edad en la que muchos de sus amigos de la infancia y compañeros de universidad ya están casados, cambiando pañales y construyendo su legado familiar. Can Yaman sigue regresando a una casa vacía. Mientras sus amigos comparten fotos de los primeros pasos de sus hijos, Can comparte fotos de sus entrenamientos solitarios o de sus personajes ficticios. No es que le falten pretendientas, le sobran. Pero esa es precisamente su maldición. ¿Cómo puede confiar en que alguien lo ama por quien es, con sus defectos, sus miedos y sus manías, y no por la fama, el dinero o la belleza de Candivit? La soledad de un hombre Escorpio es terrible, porque son seres que viven para la intensidad emocional y la fusión con el otro. Can es un hombre que fue criado para ser un buen esposo y un padre dedicado, valores inculcados por esas abuelas que lo adoraban. Verlo solo, año tras año, mientras se acerca peligrosamente a los 40, es una tragedia silenciosa. Tiene el amor de millones de fans que gritan su nombre en los aeropuertos, sí, pero ninguna de nosotras puede abrazarlo por la noche cuando las pesadillas del estrés lo despiertan, ni prepararle una sopa caliente cuando enferma, ni escuchar sus miedos cuando se apagan los focos. Es el hombre más amado del mundo, y sin embargo, es muy probable que sea uno de los más solitarios. Esa contradicción es el núcleo de su tristeza actual, un vacío que ningún premio ni ningún contrato millonario con Disney Plus podrá jamás llenar. Llegamos aquí al corazón de las tinieblas, a la parte de la historia que nos hace llorar de rabia y de impotencia. Porque para entender por qué Can Yaman vive hoy, a sus 36 años, envuelto en un aura de tristeza, primero debemos entender cómo el mundo trató de romperle las alas. La narrativa oficial dice que Can se mudó a Italia para buscar nuevas oportunidades, pero la dolorosa verdad que sus fans más leales sabemos es que su partida de Turquía se sintió más como un exilio forzado que como una elección libre. Can no simplemente emigró. Tuvo que huir de un ambiente tóxico en su propia patria que se volvió irrespirable para un hombre de su sinceridad y talento. Recordemos con dolor aquellos escándalos fabricados que mancharon su reputación injustamente. El incidente del vaso de té, en 2016, donde una discusión en el set con una compañera fue exagerada por la prensa, hasta convertirlo en un monstruo agresivo, cuando quienes lo conocen saben que es incapaz de herir a una mosca. O peor aún, la infame entrevista sobre la libido de 2019. Can, con su honestidad brutal y su inteligencia afilada, trató de explicar un concepto técnico de actuación, que sin química sexual, libido, entre los protagonistas, una comedia romántica fracasa. Pero la sociedad conservadora y la prensa sensacionalista de Turquía, carcomida por la envidia ante su éxito meteórico, tergiversaron sus palabras para tildarlo de machista, arrogante y vulgar. Fue un linchamiento mediático en toda regla. Imaginen el dolor de un hombre que ama a su país, siendo escupido por los mismos medios que antes lo adulaban. Ese rechazo de su propia gente fue la primera gran grieta en su alma, empujándolo a buscar refugio en Italia, donde se sentía más valorado, pero condenándolo también a la eterna nostalgia del expatriado. Pero si el dolor emocional fue grande, el precio físico que está pagando hoy es alarmante. Y debería preocuparnos a todas. La preparación para Sandokan y el turco no fue un entrenamiento, fue una carnicería para su cuerpo. Para encarnar al tigre de Malasia, Can llevó a su organismo al límite de lo biológicamente posible. Hablamos de un hombre que, para no decepcionar a sus fans, ha estado viviendo con dolores crónicos de espalda y cuello que a veces le impiden levantarse de la cama por las mañanas sin analgésicos. Las acrobacias, las peleas con espadas, las horas a caballo y las dietas de hambre para mantener un porcentaje de grasa corporal casi nulo han pasado una factura terrible. Detrás de esas fotos de Instagram, donde lo vemos fuerte como un roble, hay un ser humano agotado, que sufre de insomnio crónico porque su cuerpo está demasiado dolorido y su mente demasiado acelerada para descansar. Can ha sacrificado su salud, su cartílago y su paz mental para ser el héroe que nosotros exigimos, y eso es una tragedia. Y hablemos de la jaula de oro en la que vive. La fama,
que al principio parecía una bendición, se ha transformado en una prisión de máxima seguridad. Los eventos recientes en los aeropuertos de Brasil e Italia, donde las multitudes rompieron los cordones de seguridad, arrancándole la ropa y tirando de su cabello, no son muestras de amor, son agresiones. Khan ya no es una persona, se ha convertido en un objeto de consumo público. Imaginen por un segundo lo que es no poder salir a tomar un café en Roma, no poder caminar por la playa sin ser acosado, no poder tener una cita sin que un dron te espíe desde el cielo. Ha perdido el derecho humano más básico, la libertad. Su riqueza no puede comprarle el anonimato. Vive encerrado en hoteles de lujo y villas blindadas, rodeado de guardaespaldas, mirando la vida a través de cristales tintados. Esa no es la vida de un príncipe, es la vida de un recluso. Esta presión asfixiante fue la que lo llevó a tomar la decisión desesperada de borrar y luego limitar drásticamente sus redes sociales, eliminando su cuenta de Instagram, con más de 11 millones de seguidores en 2024. No fue una estrategia de marketing, como dijeron algunos cínicos, fue un grito de auxilio. Fue su manera de decir, basta, necesito respirar. Estaba harto de que los trolls atacaran a su familia, insultaran a las mujeres con las que se le veía y juzgaran cada uno de sus movimientos. Al desconectarse del mundo digital, intentó salvar lo poco que quedaba de su salud mental, pero al hacerlo, también se aisló aún más, cortando el único puente directo que tenía con quienes realmente lo aman. Y así llegamos al día de hoy. Khan Yaman tiene 36 años. A esta edad, un hombre debería estar disfrutando de la plenitud de la vida, pero la mirada de Khan, si la observan detenidamente en sus últimas apariciones públicas de este 2025, tiene un velo de tristeza infinita que hiela la sangre. Es la mirada de alguien que lo tiene todo y no tiene nada. Tiene el dinero para comprar cualquier casa, pero no tiene con quién llenarla. Tiene la adoración de millones, pero carece del abrazo sincero de una compañera que lo espere al final del día. La crisis de los 40 se acerca como una tormenta en el horizonte, y él la enfrenta solo. Es desgarrador pensar que este hombre, que ha dedicado su vida a hacernos soñar con el amor perfecto en sus novelas, sea incapaz de vivirlo en carne propia. La industria lo ha exprimido como a un limón, sacando hasta la última gota de su talento y su belleza, y a cambio le ha dado una vida de lujos vacíos y soledad profunda. Khan es un guerrero, sí, y sigue luchando, levantándose cada día para rodar, para entrenar, para sonreír a las cámaras. Pero no nos engañemos. El brillo de sus ojos se está apagando. Es un hombre incomprendido, juzgado por su apariencia y envidiado por su éxito. Mientras libra batallas internas contra la depresión, el dolor físico y la nostalgia de una vida normal que ya nunca podrá recuperar. Esta es la verdadera y triste realidad de Khan Yaman hoy, un ídolo que ilumina al mundo mientras se consume lentamente en su propia oscuridad. Sin embargo, si algo nos ha enseñado Khan Yaman a lo largo de estos años, es que posee el espíritu indomable de un verdadero guerrero otomano. A pesar de los dolores, de la soledad y de las traiciones, él se niega a rendirse. Este 2025 ha sido testigo de su renacimiento profesional en Italia, un país que, aunque a veces lo asfixia, también le ha dado la oportunidad de demostrar que es mucho más que una cara bonita. Los proyectos de El Turco, estrenada finalmente en Disney Plus tras interminables retrasos y polémicas políticas, y la monumental saga de Sandokan, no son simples series de televisión. Son la prueba viviente de su capacidad de sufrimiento y superación. El rodaje de Sandokan ha sido, sin lugar a dudas, el desafío más brutal de su vida. Imaginen la presión de revivir a un mito cultural, de llenar los zapatos de Kabir Bedi, sabiendo que la mitad de la crítica estaba afilando los cuchillos esperando su fracaso. Hubo momentos en el set, entre el barro, la lluvia artificial y las coreografías de lucha interminables, en los que Khan estuvo a punto de quebrarse física y mentalmente. Pero no lo hizo.
Se levantó cada vez que cayó del caballo, se vendó las heridas y siguió adelante con una dignidad que nos conmueve. A sus 36 años, Khan ya no es ese chico juguetón y despreocupado que vimos en Pájaro Soñador. Se ha convertido en un hombre de una seriedad profunda, casi solemne. Un actor maduro que ha forjado su carácter en el fuego de la adversidad. Esa transformación, aunque dolorosa de ver porque implica la pérdida de su inocencia, es también digna de nuestra más profunda admiración. Pero donde realmente vemos la luz en medio de tanta sombra, donde verdaderamente reencontramos la sonrisa genuina de Khan, no es en las alfombras rojas, sino en los pasillos de los hospitales infantiles. Su fundación, Khan Yaman for Children, se ha convertido en su salvavidas, su ancla a la realidad y su mayor fuente de alegría. Es desgarrador y hermoso a la vez ver a este gigante musculoso, que no tiene hijos propios, derretirse de ternura ante un niño enfermo. En esos momentos, cuando se sienta en el suelo a jugar con los pequeños en el Policlínico Umberto Pilosisto de Roma o durante su gira solidaria por Brasil, Break the Wall Tour, vemos al verdadero Khan, un hombre con un corazón de oro que late por ayudar a los más débiles. Para nosotras, madres y abuelas que lo observamos desde la distancia, estas imágenes son las que nos roban el corazón definitivamente. Vemos cómo sus ojos se iluminan de una manera que ninguna cámara de cine puede captar. Quizás, en el fondo, al ayudar a esos niños, Khan está intentando sanar a ese niño solitario de 5 años que lleva dentro, aquel que sufrió el divorcio de sus padres. Su labor filantrópica no es una pose para lavar su imagen, es una necesidad vital. Él dona gran parte de sus ganancias y de su tiempo, no porque le sobre, sino porque entiende el dolor mejor que nadie. En un mundo lleno de celebridades egoístas, la generosidad de Khan es un faro de esperanza que nos dice que, a pesar de todo, sigue siendo un gran ser humano, tal como comentan sus fans más devotas. Ahora, mirando hacia el futuro, la pregunta que nos hacemos todas con un nudo en la garganta es: ¿qué le depara el destino a nuestro hombre triste? ¿Podrá encontrar la paz que tanto merece antes de cruzar la línea de los 40? El panorama es incierto. Por un lado, su carrera internacional está consolidada. Es una estrella global que ya no necesita demostrar nada a nadie. Pero por otro lado, el vacío personal sigue ahí, inmenso y voraz. Su madre, la señora Guldem, y nosotras, su ejército de seguidoras leales, compartimos el mismo deseo silencioso. No queremos más premios para él. No queremos más portadas de revistas, ni más récords de audiencia. Lo que queremos es verlo paseando tranquilo por un parque, de la mano de una mujer que lo ame por sus defectos y no por su fama, quizás empujando un cochecito de bebé. Queremos que recupere la libertad de ser anónimo, de ser simplemente Khan, el hijo, el esposo, el padre. Hasta que ese día llegue, él seguirá luchando solo, cargando el peso del mundo sobre sus anchos hombros. Es un camino solitario. Sí, pero él debe saber que no camina en el vacío. Detrás de él, en cada rincón de España y América Latina, hay millones de mujeres orando por su bienestar, enviándole bendiciones y energía positiva para que no desfallezca. Khan Yaman es nuestro príncipe, no porque su vida sea un cuento de hadas, sino precisamente porque no lo es. Es un príncipe real, herido y cansado, que sigue de pie por pura fuerza de voluntad. Y mientras él siga luchando, nosotras seguiremos a su lado, esperando el día en que sus ojos vuelvan a brillar con la luz de la verdadera felicidad. Más allá de las series que se repiten en nuestras pantallas y de los premios que acumulan polvo en las estanterías, el verdadero legado de Khan Yaman trasciende lo tangible. Él ha logrado algo que pocos diplomáticos han podido: convertirse en un puente humano de oro entre Oriente y Occidente. Con su carisma, ha derribado fronteras culturales y prejuicios, llevando la esencia de Turquía al corazón de Europa y América Latina, y uniendo a mujeres de lenguas y culturas dispares bajo un mismo sentimiento de admiración. Ha redefinido la imagen del galán moderno,
demostrando que la masculinidad no está reñida con la sensibilidad, el respeto a los mayores y la ternura desbordante. Pero si tuviéramos que esculpir su herencia más preciosa, esa que sobrevivirá incluso cuando su belleza física se marchite con el implacable paso del tiempo, sería sin duda su inmensa labor humanitaria. Can Yaman for Children no es una nota al pie en su biografía. Es el capítulo más importante de su vida. Los hospitales que ha visitado, los equipos médicos que ha financiado y, sobre todo, las esperanzas que ha devuelto a cientos de familias desesperadas constituyen un monumento de bondad que es indestructible. Dentro de 20 o 30 años, cuando la fiebre de las novelas haya pasado, el nombre de Can Yaman será recordado no solo por haber sido el hombre más guapo de su generación, sino por haber sido el alma más generosa. Su legado es el amor que ha sembrado en un mundo a menudo frío y cínico. Nos ha enseñado que la verdadera fuerza no reside en los músculos de Sandokan, sino en la capacidad de usar la fama para secar las lágrimas de un niño. Ese es el Can Yaman inmortal, el que vivirá para siempre en la memoria colectiva, recordándonos que, al final del día, lo único que importa es la huella de amor que dejamos en los demás. En conclusión, Can Yaman, a sus 36 años, es mucho más que un rostro bonito. Es un guerrero lleno de cicatrices que sigue buscando su paz en un mundo que le exige demasiado. Su vida, aunque envuelta en lujos, es una batalla silenciosa contra la soledad que merece nuestra compasión, no nuestros juicios. Hoy, más que nunca, nuestro querido príncipe necesita sentir que no está solo. Si a ti también se te ha encogido el corazón al conocer su triste realidad, te pido un favor especial. No te vayas sin dejar un comentario abajo escribiendo «Bendiciones, Can». Vamos a crear una cadena de oración y energía positiva para que le llegue hasta Italia. Suscríbete al canal para seguir acompañándolo en este viaje y oremos juntas para que pronto encuentre la felicidad que tanto merece.